Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rosa y les doy la bienvenida a mi canal Mundo Manualidades, Artesanía con Alma. El día de hoy vamos a hacer una actualización de este video de pruebas de corte y grabado que hicimos hace un año con la Atom Stack A5 Pro de 5.5 watts. Si tu equipo es de esa potencia, te recomiendo ver ese video. Yo te dejaré el link en el primer comentario. Como recordarán, hace unos meses recibimos una donación de nuestro amigo Miguel Figueroa de una Creality Falcon de 10 watts, por lo que me pareció prudente hacer pruebas con este equipo y ver si podíamos cortar más materiales con el doble de potencia. Así que comencemos. En principio vamos a hacer las pruebas con los acrílicos que sí sabemos que cualquier láser de diodo corta. Como pueden ver, este es acrílico negro. Ya tengo ajustada la distancia focal, así que haré unas pruebas. Cortaré 3 cuadros con diferentes parámetros para ver cuál me funciona. Todos los cortaré con los parámetros que generalmente uso para el MDF de 3 milímetros, que todos sabemos que es un material más duro, ya que si corta ese material pueden tranquilamente funcionarme con acrílico. Le pondré entonces una velocidad de 600 y una potencia de 90%. Lo que voy a variar es la cantidad de pasadas. El primer cuadro de línea negra lo haré en 8 pasadas, el azul con 6, que es lo que me funciona con el MDF, y el rojo con 4 pasadas. Si su láser es de 20 watts o más, empiecen por los parámetros con los que generalmente cortan. Y en el azul ponen las pasadas que usan, en el rojo una pasada menos y en el negro 2 pasadas más. Lo ideal habría sido un test de corte como el que vimos en este video que les muestro en pantalla con cada color, pero las muestras que tengo son pequeñas, por lo que lo haremos así. El acrílico negro se corta con extremada facilidad. Todas las piezas cayeron. Ahora, ¿eso significa que todos los demás colores se van a comportar igual? Pues para eso es este video. Vamos a probar muchos colores a ver cómo nos va. Seguiremos con el color rojo, que es otro color que se corta con facilidad. Haré la misma prueba cortando las 3 piezas. En el caso del rojo, podemos ver que no todas las piezas se cortaron. Solamente se logró un buen resultado con el cuadro negro, el que tenía 8 pasadas. Vamos entonces a medir los grosores. El negro tiene 2.5 milímetros. El rojo 3 milímetros. Les muestro entonces los acrílicos que vamos a usar para las pruebas. Este es acrílico tipo espejo. Esto es muy delicado. En lo personal no lo recomiendo ya que el rayo puede rebotar dañando el lente del láser. Si lo hacen, deben tratar de cortarlo por detrás donde no refleje y no quitarle la cubierta protectora mientras lo cortan o graban. En el caso de esta pieza, la parte plateada es justo la parte de atrás, por lo que voy a cubrirla con masking tape o cinta de carrocero. Ya yo los había medido con anterioridad, pero pueden ver que oscilan entre 2,5 y 3 milímetros, por lo que usaremos con todas 8 pasadas, que fue la que nos funcionó con el rojo. Estas muestras fueron las mismas que usamos para las pruebas con la Atom Stack de 5 watts, por eso ven que algunas ya están cortadas. Vamos a probar entonces todas las tonalidades de un mismo color. No se preocupen que eso lo voy a poner en cámara rápida. Este es el tipo espejo que acabamos de cubrir con masking tape. Como ven, es de color dorado. Vamos también a hacer la prueba con el transparente, que sabemos que no va a cortar, pero uno siempre conserva la esperanza, aunque se sabe que nos va a romper el corazón. Comenzaremos con el acrílico transparente. Grabar sí podemos y la manera más sencilla es poner debajo una cartulina negra y encima el acrílico.
Calibramos la distancia focal y comenzamos. Usaré los parámetros que cortaron el acrílico rojo: 600 de velocidad, 90% de potencia y 8 pasadas. En cuanto al grabado, pondré los que uso para la madera, que son 3000 de velocidad y 50% de potencia con una pasada. Ustedes pueden cambiar los parámetros de grabado sin problemas, ya que lo que nos importa es el corte. Como ven, no corta, lo derrite. Logramos un grabado tenue que se puede mejorar, pero cortarlo para nada. Sigamos con los demás y por último analizaremos los resultados. Dejaré la cartulina negra puesta para las pruebas en materiales translúcidos. Voy a hacer una segunda prueba con el amarillo y el gris, que pareció que sí podían cortar. Empezaré con el amarillo. Como no logró cortar por completo con 8 pasadas, le agregaré 2 más. Así que en total serían 10 pasadas, conservando los mismos parámetros. Efectivamente lo logramos. Ahora veamos el gris. Antes de analizar los resultados, quiero mandar un beso enorme a los miembros del canal. De verdad, mil gracias por su apoyo mes a mes. Como pueden ver, no hice una prueba en el acrílico tipo espejo, a pesar de que le puse masking tape. ¿Por qué? Porque si se fijan, por dentro es transparente. Lo que le da el efecto es la capa laminada que cubrimos, por lo que tampoco lo va a cortar, ya que obtendríamos el mismo resultado del acrílico transparente o los translúcidos. Aquí tenemos las pruebas que hicimos. Este es el negro que cortó como mantequilla. Les recomiendo que a la hora de cortar les dejen este papel protector para que no se raye y retirarlo ya cuando esté listo para entregar o empaquetar. Ya con el rojo comenzamos a ver los cambios.
Mientras que el negro ya cortaba en 4 pasadas, el rojo necesitó 8. Estos dos acrílicos rojos son de diferentes láminas, por lo que definitivamente este color sí les va a funcionar. Este es de 2,5 milímetros, mientras que el que cortamos primero es de 3. Este acrílico translúcido tuvo el mismo resultado del transparente, no lo corta, solo lo derrite. Con el truco de la cartulina sí obtuvimos un grabado decente. Ahora, es bueno comentarles que supuestamente la Creality Falcon de 22 watts sí corta este tipo de acrílicos translúcidos de colores. La misma Creality en su cuenta oficial de TikTok muestra unos videos haciendo esto y aseguran que el equipo sí puede cortarlo. Si llegamos a los 10,000 suscriptores, seguramente Creality se entera que yo existo. Me manda el equipo y lo pondremos a prueba. Mientras tanto, al menos la de 10 watts no lo hace. Si hubiéramos usado el acrílico espejo, habríamos obtenido el mismo resultado del translúcido. Aquí tenemos el transparente. No importa si le ponen 20, 40 o 100 pasadas, no lo va a cortar, lo va a derretir. El surco se va a hacer más ancho, pero el láser no va a pasar de esa profundidad. Transparentes solo lo cortan los láseres de CO2. El rosado tampoco es opción, apenas se ve el grabado y obviamente no lo corta. El blanco ni siquiera lo graba, no se ve nada y cortarlo menos. El anaranjado lo graba, pero no lo corta. Este 14 que ven en varias piezas es cuando hicimos las pruebas con la Atom Stack de 5 watts. Las de la Creality todas tienen una letra C. Retiraré el papel para que vean que es un color sólido, no translúcido. Con el amarillo tuvimos nuestras dudas, ya que estos cortes lo habíamos hecho con la Atom Stack. Ya cuando ven que la parte de atrás se ve así, que no está derretido, sino que se asoma la línea, nos indica que quizás con 2 pasadas más corta. Y eso fue lo que hicimos. Fíjense la diferencia en los surcos. En el transparente se ve que el material se derritió y el surco es más grueso. Y como vi que sí parecía haber llegado el corte hasta abajo, decidí hacer esta prueba con 10 pasadas en vez de 8 y cortó perfecto. Tiene los mismos 3 milímetros del rojo, pero este necesitó 2 pasadas más. Sin embargo, este amarillo que es más claro ni lo cortó y a este le puse 10 pasadas. La diferencia que veo entonces en el resultado es que debe ser un color oscuro, ni claro ni pastel. Con el verde pasó lo mismo. Obtuvimos un buen resultado con el más oscuro. Fíjense que el que hizo la Atom Stack de 5 watts no lo logró, pero la de 10 sí. Y nuevamente aquí pasó lo mismo que con el amarillo. Los verdes más claros los derritió. Lo que influye en el resultado es que deben ser colores oscuros. Con respecto al azul, probé con el más oscuro. Lo derritió también. El más claro tampoco sirvió. Con el gris, como ven a través de la luz, pareciera que hizo unos cortes, así que decidí hacer lo mismo que con el amarillo y le di 10 pasadas. No había visto que este tenía un plástico. Alguien de una tienda me dijo que si llevaba papel era acrílico y si llevaba plástico era policarbonato. Este material tampoco tiene PVC en su composición, así que pueden cortarlo con tranquilidad. Sin embargo, indagando en internet, porque me gusta estar segura de la información que les doy, vi que hay productos que lo llevan, por lo que lo recomendable es preguntar a su proveedor para asegurarse antes de comprarlo. Recuerden que el PVC es sumamente tóxico y termina dañando los componentes de su láser. Huyan del PVC como si se tratara de su expareja tóxica. Y la pieza salió mientras hacía presión por detrás quitándole el plástico. Entonces, si es policarbonato de verdad, sí lo corta, pero con 11 pasadas, ya que con 10 hay que hacer fuerza. Y si cortamos un vector grande, esto será un problema. En conclusión,
Los acrílicos que sí corta la Creality Falcon de 10 watts de fácil a difícil son los siguientes: negro, rojo, verde, gris y amarillo. Deben ser colores sólidos y oscuros. Si este tutorial te fue de utilidad y quieres apoyar al canal, debajo de este video está el link de PayPal para un cafecito. Muchas gracias, mi gente. Cuídense mucho, mil bendiciones y hasta luego.